Hoy día 4 de agosto del año 2024 os voy a dar la segunda parte del vídeo que hice hace un par de días. El que no haya visto el primer vídeo os recomiendo que lo veáis para que veáis de qué va este tema tan importante que fue el discurso de Jesús, el discurso profético de Jesús en el Monte de los Olivos. Fue el último discurso que dio Jesús antes de entregar su vida por las ovejas, por sus ovejas. Voy a hacer una pequeña breve recopilación de lo que dije en el anterior vídeo, ya que es extremadamente importante. Pongan mucha atención a este estudio. Los apóstoles le preguntaron a Jesús: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo, o fin del mundo, o fin de esta era. Se puede traducir de esa manera. ¿Cuándo serán estas cosas? Es decir, la destrucción del templo de Jerusalén. Jesús predijo bien clarito la destrucción del templo de Jerusalén en algo que ocurrió en esa misma generación, en el año 70 después de Cristo, es decir, 40 años después de haber dado Jesús este discurso, vinieron las legiones romanas y destruyeron Jerusalén y el templo. Murieron más de 1 millón de judíos, los supervivientes fueron llevados cautivos a todas las naciones, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces le preguntaron a Jesús varias cosas, 3 cosas. ¿Cuándo serán estas cosas, la destrucción del templo de Jerusalén? ¿Y qué señal habrá de tu venida, de tu parusía? Y del fin del siglo. La señal también del fin de la era, del fin del siglo. La señal de su parusía. Esto lo estuve explicando bien clarito en el primer vídeo. Los falsos testigos de Jehová, esta organización diabólica, fraudulenta, mentirosa, han engañado a millones de descerebrados que forman parte de esta secta, a millones de falsos testigos de Jehová, con la mentira repugnante que la señal de su parusía son las guerras, las hambrunas, las pestes, los terremotos. Y Jesús no dijo eso por ninguna parte. Jesús dijo que todas esas cosas, las guerras, las hambrunas, las pestes, la persecución de los cristianos sería el principio de dolores. Lo dice ahí en el versículo 8. Principio de dolores. Todo esto será principio de dolores. No la señal de su parusía. No la señal de su venida. Han engañado. Este cuerpo gobernante de mentirosos, de falsarios, de hijos del diablo que lideran esta secta diabólica, satánica, han engañado a más de 8 millones de falsos testigos de Jehová con esa mentira de que la señal de su parusía son las guerras, como dijo Jesús, las guerras, las hambrunas, las pestes, los terremotos. No, eso sería el principio de dolores, ¿de acuerdo? La señal de su parusía la mencionó Jesús más adelante. Vamos a entrar de lleno en la segunda parte. Versículo 30, versículo 29 y 30, voy a leer los dos. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. Esta es una profecía que evidentemente se va a cumplir en el futuro. Todavía no ha ocurrido, se va a cumplir en el futuro. Dice Jesús, dice el Señor, el sol se oscurecerá inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas, se van a conmover. Aquí cuando Jesús habla de las potencias de los cielos, se refiere a los ángeles de Dios que viven en los cielos, se van a conmover por lo que estará ocurriendo aquí en la tierra. Y atención al verso 30, porque aquí está la clave de todo, para que vean estos falsos testigos de Jehová cómo os han engañado. Esta organización mentirosa y diabólica a la que pertenecéis. Aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo, la señal de su venida, de su parusía. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Evidentemente, lo que dice el verso 29, el 30 y el 31 no se ha cumplido jamás en el pasado. Es una profecía que se va a cumplir en el futuro. Evidentemente no ocurrió en el año 1914, como enseñan los falsos testigos de Jehová. ¿Y por qué? Por la sencilla razón de que esto va a ocurrir
inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Una tribulación que todavía no ha comenzado. Va a ocurrir en el futuro, y esto lo reconocen hasta los propios falsos testigos de Jehová. Por lo tanto, es imposible que esta parusía de Cristo, esta venida gloriosa y la señal de su venida, la señal de su presencia, ocurriera en el año 1914. ¿Dónde aparecerá esta señal de su parusía? En el cielo. Ahí lo dice el Señor Jesús. Aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Ahí lo dice. Versículo 30. Esa es la señal por la cual le preguntaron los apóstoles: ¿cuál será la señal de tu venida, de tu parusía? Y aquí tenemos la respuesta en el versículo 30. En el 30 no se refiere a las guerras, a las hambrunas, a las pestes, a los terremotos, que todas esas cosas serían el principio de dolores descerebrados atalayados, el principio de los dolores de parto, no la señal de su parusía. La señal de su parusía es la que aparece aquí en el versículo 30, que aparecerá en el cielo inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Y todas las tribus de la tierra, es decir, las tribus de Israel, las 12 tribus de Israel, se lamentarán al ver llegar al Hijo del Hombre en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Es cuando enviará a sus ángeles y con fuerte sonido de trompeta van a reunir a sus escogidos. Ese será el verdadero arrebatamiento de la iglesia, que va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Como dice Jesús, como dice el Señor, en el versículo 29, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Por lo tanto, esto que quiero, es fundamental para que os deis cuenta cómo este cuerpo gobernante de mentirosos y hijos del diablo que lideran esta secta satánica, que es absolutamente satánica, mentirosa, que son los falsos testigos de Jehová, porque son falsos testigos de Jehová. Esto ya lo expliqué el otro día en el primer vídeo. Porque un verdadero testigo de Jehová, un verdadero testigo es el que ha visto con sus ojos, el que vio con sus ojos a este Señor Jehová. Y los falsos testigos de Jehová, los miembros de esta organización satánica, jamás han visto con sus ojos a este Señor Jehová. Muchos del pueblo de Israel sí que le vieron. Él bajaba del cielo, este Señor Jehová se apareció a ellos. Ellos le vieron, fueron testigos de él. Por lo tanto, esta gentuza son falsos testigos de Jehová. ¿De acuerdo? Han sido terriblemente engañados por este cuerpo gobernante de mentirosos, de farsantes, de explotadores, de hijos del diablo, que les han engañado por medio de su literatura basura y apóstata, contándoles la mentira del diablo, la mentira repugnante de que la señal de su parusía comenzó, dicen estos idiotas, en el año 1914, y dicen ellos que se refiere a la Primera Guerra Mundial, a las hambrunas, la peste, los terremotos que hay hoy en día. Y no, esa no es la señal de su venida. La señal de su parusía es la que menciona el Señor Jesús en el versículo 30, y aparecerá en el cielo. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Y todas las tribus de la tierra le van a ver venir con sus ojos, verán venir al Hijo del Hombre en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Por lo tanto, la señal de su parusía todavía no se ha cumplido. Se va a cumplir en el futuro inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Lo dice el Señor bien clarito en Mateo 24, verso 29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Ya estuvimos viendo también, estuve demostrando en el primer vídeo, con Mateo 24 el Señor Jesús habló de dos tribulaciones. La tribulación contra su iglesia, seréis entregados a tribulación y os matarán, versículo 9, y la gran tribulación que sufrió el pueblo judío en el año 70 cuando los romanos destruyeron Jerusalén y el templo. Esa fue la gran tribulación que ocurrió en el año 70. Y no la venida gloriosa del Señor. La venida gloriosa del Señor ocurrirá en el futuro. No sabemos todavía el día y la hora. La gran tribulación contra los judíos, la destrucción del templo, sí, lo dijo Jesús. No pasará esta generación
esta generación, es decir, la generación de Jesús, sin que todas estas cosas, es decir, la destrucción del templo de Jerusalén, no pasará esta generación sin que todas estas cosas se cumplan. Es decir, repito, la destrucción del templo de Jerusalén. Pero no así la venida del Hijo del Hombre. La venida del Hijo del Hombre no la conocía Jesús, no conocía el día y la hora. Mas del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, dijo el Señor Jesús, ni el Hijo, sino solamente el Padre. Es solamente la destrucción del templo de Jerusalén la que ocurría en esa generación, en la generación de Jesús. Y efectivamente, dentro de esa generación, 40 años después de predecir Jesús la destrucción del templo de Jerusalén, ocurrió. Vinieron las legiones romanas y destruyeron Jerusalén y el templo. Eso es lo que ocurrió en esa generación. No se refiere a una generación del futuro, no se refiere a esta generación en la cual estamos viviendo nosotros, evidentemente. Se refiere a la generación de la época de Jesús. No pasará esta generación sin que todas estas cosas se cumplan, es decir, la destrucción del templo de Jerusalén. Mas del día y la hora, el día de su venida gloriosa, con gran poder y gloria, nadie lo sabe, ni los ángeles, ni el Hijo, sino solamente el Padre. Vamos a leerlo en este versículo que se encuentra aquí en Mateo capítulo 24. Mire, pongan atención. Vamos a leer a partir del verso 34. De cierto os digo que no pasará esta generación, la generación de Jesús, de la época de Jesús, no se estaba refiriendo a ninguna generación que comenzaría en el futuro, en el año 1914, eso es mentira, es una espantosa doctrina de demonios inventada por estos falsos cristianos, estos hijos del diablo que se hacen pasar hoy en día por el cuerpo gobernante de esta secta, de los falsos testigos de Jehová. No pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿A qué se refería Jesús cuando dijo hasta que todo esto acontezca? A la destrucción del templo de Jerusalén, porque esa es la pregunta que le hicieron a Jesús. ¿Cuándo sucederán estas cosas? La destrucción del templo de Jerusalén. ¿Y cuál será la señal de tu parusía, de tu venida y del fin del mundo? ¿De acuerdo? La señal de su parusía, la pregunta que le hicieron los apóstoles sobre la señal de su parusía, esto ya lo he explicado, respondió Jesús a esa pregunta en el versículo 30. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, etcétera, etcétera, aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Esa es la señal por la cual los apóstoles le preguntaron a Jesús. Y no tiene que ver nada ni con las guerras, ni con las hambrunas, ni con las pestes, ni con los terremotos. Esta es la señal, versículo 30, que va a aparecer arriba en el cielo, no en la tierra, en el cielo. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, una tribulación que, repito, todavía no ha comenzado. Por lo tanto, si esa tribulación todavía no ha comenzado, ¿cómo la señal de su presencia, de su parusía, iba a comenzar en el año 1914? A ver, pensad, idiotas atarallados, falsos testigos de Jehová. Si vosotros mismos decís que esa tribulación todavía no ha ocurrido, por lo tanto, ¿cómo la señal de su presencia, de su parusía, iba a comenzar en el año 1914? A ver, idiotas, que sois idiotas, soplagaitas, tarados, que se os han engañado como idiotas. Las guerras, las hambrunas, las pestes, los terremotos, es el principio de dolores, y lo dijo Jesús. Bien clarito en el versículo 8, estas cosas son principio de dolores. La señal de su parusía aparece en el versículo 30, ¿de acuerdo? Y va a aparecer en el cielo, no aquí en la tierra, en el cielo. Y va a ocurrir cuando el Señor Jesús venga, acompañado por todos sus ángeles, con gran poder y gloria, le van a ver venir. Verán al Hijo del Hombre, está hablando de una vista física, de una vista literal. Verán venir al Hijo del Hombre en las nubes del cielo con gran poder y gloria.
¿Qué nubes del cielo son esas? Pues son las nubes voladoras mencionadas en toda la Biblia. Esas nubes en las cuales iba, por ejemplo, el Señor Jehová en esa gigantesca columna de nube guiando al pueblo de Israel por el desierto. Que de noche era columna de fuego y de día era columna de nube. En ese tipo de nubes voladoras va a venir el Señor Jesús aquí a la tierra, vendrá acompañado por otras muchas nubes voladoras, por ángeles. ¿De acuerdo? Eso va a ocurrir, esta profecía, en el futuro. De ninguna manera se cumplió en el año 1914, porque, repito, esta gran tribulación va a ocurrir en el futuro. ¿Lo entendéis, idiotas, falsos testigos de Jehová? Si va a ocurrir esta gran tribulación, esta tribulación en el futuro, ¿cómo la parusía de Cristo iba a comenzar en el cielo en 1914? A ver, soplagaitas, idiotas. ¿Cómo iba a comenzar? Si todavía no se ha cumplido esa tribulación. Todavía no ha terminado esa tribulación. Por lo tanto, en el año 1914 no comenzó ninguna parusía de Cristo. Va a ocurrir inmediatamente después, no durante, sino después de la tribulación de aquellos días. Así lo dice el Señor Jesús en el versículo 29. Léelo, 29, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Lo que sí se cumplió dentro de esa generación de la época de Jesús fue la destrucción del templo de Jerusalén. Por eso dijo el Señor, no pasará esta generación sin que todas estas cosas se cumplan, refiriéndose a la destrucción del templo, pero no a su venida gloriosa. Por eso dice el Señor, mas del día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, ni el Hijo. El Hijo también aparece en la versión, creo que es la de Marcos, ni el Hijo, sino solamente el Padre. Por lo tanto, en el año 70 tampoco ocurrió ninguna venida gloriosa de Cristo, con lo cual esa espantosa doctrina de demonios enseñada por millones de falsos cristianos preteristas es una mentira del diablo. Ninguna venida gloriosa de Cristo ni la reunión de sus escogidos ocurrió en el año 70. Eso es mentira. Esa es una profecía que va a ocurrir en el futuro, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Lo que sí, repito, que quede claro, lo que ocurrió en el año 70 fue la destrucción de Jerusalén y del templo, tal como lo dijo Jesús. No quedaría piedra sobre piedra. Y efectivamente, literalmente, del templo de Jerusalén no quedó piedra sobre piedra. Lo que hoy en día existe en Jerusalén no es un muro que perteneció al templo de Jerusalén, sino que es un muro que fue creado por los romanos, un muro de contención que estaba fuera del templo de Jerusalén. Es ahí donde van los judíos a orar, a darse cabezazos en la pared, a un muro de piedra que no formaba parte del templo de Jerusalén, porque del templo de Jerusalén no quedó piedra sobre piedra, fueron derribadas todas. Así lo cuenta la historia, así lo contó Flavio Josefo, el historiador romano contemporáneo de Jesús, que se alió con Roma, lo cuenta, que no quedó piedra sobre piedra. Fue totalmente arrasado el templo de Jerusalén. Repito, lo que hoy en día existe en Jerusalén, ese llamado muro de los lamentos, donde van los judíos a darse así cabezazos, no formaba parte del templo de Jerusalén. Era un muro creado por los romanos, que era un muro de contención que estaba fuera del templo de Jerusalén. Queda clarito, la profecía de Jesús se cumplió literalmente, al pie de la letra. No quedó piedra sobre piedra. Vamos a seguir en Mateo capítulo 24. Mira lo que dice. Verso 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Atención, verso 36. Pero del día y la hora nadie sabe. ¿A qué día y hora se estaba refiriendo el Señor Jesús?
al día y la hora de su parusía, de su futura venida gloriosa. Ese día, esa fecha, nadie la conoce, y dice el Señor, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Luego la versión, creo que es la de Marcos, o la de Lucas, dice, ni aun el Hijo, ni aun Jesús conocía el día y la hora de su futura venida gloriosa. Por lo tanto, repito, a ver si esto le queda claro a los pobrecitos subnormales preteristas, que habéis sido engañados por Satanás. En el año 70 no ocurrió de ninguna manera la venida gloriosa de Cristo a la tierra. Porque Jesús dijo que del día y la hora de esa fecha nadie sabía. Lo que sí dijo Jesús es que dentro de esa generación, de su generación, ocurriría la destrucción del templo de Jerusalén. Pero la fecha de su futura venida gloriosa ocurrirá en el futuro. Una fecha que en ese tiempo, en ese momento, cuando Jesús pronunció este discurso, ni el propio Jesús conocía, no la conocía, ni aun los ángeles de los cielos, sino solamente el Padre Celestial. Y hemos aprendido lo siguiente, mire bien. Hemos aprendido que Jesús predijo la destrucción del templo de Jerusalén y que ocurriría dentro de esa generación, de la generación de Jesús. Y efectivamente se cumplió al pie de la letra. Los romanos vinieron, destruyeron Jerusalén. Los judíos que vivían en Jerusalén y en Judea sufrieron la mayor gran tribulación de toda la historia. Jamás el pueblo judío sufrió una gran tribulación tan grande como la que ocurrió en el año 70. Lo dijo Jesús. Incluso se compadeció de las madres, de las mujeres que estuvieran criando en aquellos días. Hay de las que críen en aquellos días. En esos días, las judías que tenían hijos, que criaban, tuvieron que llegar hasta comerse a sus propios bebés. Esto lo cuenta el historiador judío Flavio Josefo, que fue contemporáneo de Jesús. En sus libros, La guerra de los judíos, lo explica. Cómo fue el asedio de Jerusalén y la gran tribulación que vino sobre el pueblo judío que vivía en Jerusalén. Las madres se llegaban a comer a sus propios bebés de la hambruna que se desató en Jerusalén. De esa gran tribulación. Ha sido, repito, la mayor gran tribulación que ha sufrido a lo largo de la historia del pueblo judío. Y el Señor Jesús dijo que nunca más volverá a existir ninguna tribulación como esa. Lo dice el Señor. Cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá, ni la habrá. Jamás, jamás en el futuro volverá a existir una gran tribulación como la que sufrió el pueblo judío en Jerusalén en el año 70. Ahí lo dice el Señor. Esa es una profecía, repito, que ya se cumplió en el año 70 cuando los romanos asediaron y destruyeron Jerusalén y el templo. Más de 1 millón de judíos que vivían en Jerusalén murieron, según Flavio Josefo, el historiador. Y el resto fueron llevados como esclavos a todas las naciones hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Pero la profecía de la venida gloriosa del Señor Jesús se cumplirá en el futuro, mas del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de Dios, ni el Hijo, sino solamente el Padre Celestial. Es una profecía que, repito, se va a cumplir en el futuro, concretamente, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, como dijo el Señor en Mateo 24, versos 29 al 31. Es entonces cuando aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. La señal del Hijo del Hombre, que es por la cual preguntaron los apóstoles en el versículo 3. Mateo 24, verso 3. ¿Cuál será la señal de tu venida, de tu parusía? Ahí la tenemos. Será la futura venida gloriosa del Señor Jesús, que va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Es entonces cuando Cristo descenderá a la tierra, comenzará a juzgar a las naciones de la tierra, como leemos en el capítulo 25, a partir del verso 31 hasta el 46,
se va a sentar en su propio trono resplandeciente aquí en la tierra y va a juzgar a las naciones, a las gentes que hayan quedado vivos aquí en la tierra. A las ovejas misericordiosas, ya lo dice bien clarito, serán puestas a su derecha, y los cabritos, los cabrones, como yo los llamo, los malvados, serán puestos a su izquierda. Y esas ovejas misericordiosas son las que heredarán el reino y van a repoblar la tierra durante el milenio. Y sobre esas ovejas misericordiosas van a gobernar la gran muchedumbre, los redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación, como dice bien clarito el libro del Apocalipsis. Por lo tanto, ya con esto termino este segundo y último vídeo. No se dejen engañar, abandonen esa espantosa organización satánica y mentirosa de los falsos testigos de Jehová, que os han engañado miserablemente, que os explotan, que os sacan el dinero, que os utilizan como esclavos para que trabajéis para ellos, estéis como estatuas atarayadas de pie durante horas y horas, repartiendo esa basura literaria, apóstata, mentirosa, que es la literatura que os han hecho leer, que os han metido en la cabeza estos hijos del diablo, este llamado cuerpo gobernante de vuestra organización, que os han engañado con un falso evangelio del reino, que no tiene que ver absolutamente nada con el verdadero evangelio del reino que Jesús ordenó que sus discípulos predicaran en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y que está centrado en la muerte y resurrección de Jesús, en el arrepentimiento y en el perdón de los pecados, en el nombre de Jesús. Ese es el verdadero evangelio del reino, porque procede del reino de Dios. Es el verdadero evangelio que Jesús mandó, ordenó a sus discípulos que lo predicaran en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Lucas capítulo 24. En ninguna parte les ordenó Jesús que predicaran esa patraña, ese falso evangelio de la futura tierra paradisíaca. En ninguna parte. Y por eso es que si usted se lee los mensajes evangelísticos que el apóstol Pedro o que el apóstol Pablo predicaron a la gente, ahí lo puede leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles, va a ver usted mismo que jamás les predicaron esa estupidez de la futura tierra paradisíaca. El evangelio que ellos siempre predicaron estaba centrado en la muerte y resurrección de Jesús, en el arrepentimiento y en el perdón de los pecados. Así lo leemos en los mensajes evangelísticos tanto de Pedro como de Pablo. Ustedes les han engañado con un falso evangelio que, repito, no tiene que ver absolutamente nada con el verdadero evangelio del reino que lleva a la salvación. Les han engañado con una falsa parusía de Cristo, que de ninguna manera comenzó en el año 1914, porque esa parusía del Señor Jesús, repito, como he explicado en este vídeo, va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Entonces es cuando va a aparecer en el cielo la señal del Hijo del Hombre, la señal de su parusía, de su venida gloriosa. Ni las guerras, ni las hambrunas, ni las pestes, ni los terremotos son la señal de su parusía. Jesús lo dijo bien clarito, esas cosas serían el principio de dolores. La señal de su parusía, como les he demostrado, es la que Jesús mencionó en el versículo 30 y que aparecerá en el cielo inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Hasta aquí este vídeo. Si todavía no te has suscrito a este canal, suscríbete, dale un like a este vídeo, compártelo con otros muchos falsos testigos de Jehová para que salgan del terrible engaño satánico que este falso cuerpo gobernante de mentirosos les han metido en la cabeza. Comparte este vídeo para que muchos más conozcan la verdad, el verdadero evangelio y la verdadera profecía bíblica. En la descripción de este vídeo vas a encontrar mucha más información, estudios bíblicos escritos por mí,
donde destrozo uno por uno, a la luz de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, las principales mentiras y doctrinas de demonios enseñadas por esta organización satánica que se hacen llamar los Testigos de Jehová, y que de ninguna manera son verdaderos testigos de Jehová, sino sencillamente falsos cristianos engañados por Satanás. Y atención con esto, lo que voy a decir, y con esto ya termino, que os vais a condenar al lago de fuego si después de haber escuchado la verdad, la verdadera doctrina, tal como os he expuesto en estos dos vídeos, la rechazáis y preferéis seguir dentro de esta organización mentirosa y diabólica a la que pertenecéis. Si no saléis de esa organización del diablo y no abandonáis esas espantosas doctrinas de demonios, anticristianas y antibíblicas, tened por seguro que os vais a condenar. Después de haber llegado al conocimiento de la verdad, peca voluntariamente, ya no hay más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Así lo leemos en la epístola a los Hebreos. Os ha hablado el teólogo bíblico enoteísta Tito Martínez.